La casa de mis abuelos, en la colonia Santa María la Ribera, siempre fue un refugio del caos de la Ciudad de México. Era una de las construcciones porfirianas, de techos altos y pasillos largos que olían a madera encerada, y a la comida que la abuela Elena cocinaba desde temprano. Pero después del funeral, la casa cambió. Se sintió como si las paredes hubieran exhalado todo el aire caliente y se hubieran quedado contenida la respiración. No fue inmediato. Al principio, solo era el vacío. Mi abuelo Tomás se quedó solo entre aquellas habitaciones llenas de recuerdos. Yo, siendo la nieta mayor y estudiante de arquitectura, decidí mudarme con él temporalmente. Solo serán unas semanas, para que el abuelo no se sienta solo tan de golpe, le dije a mis padres. La primera semana fue un silencio absoluto, apenas roto por el paso lejano de los autos de la avenida Rivera de San Cosme. El abuelo apenas salía de su habitación. Se pasaba las horas sentado en un sillón reclinable, mirando las fotos de la abuela con la radio apagada y las cortinas cerradas, sumido en una penumbra polvorienta. Pero la segunda semana, el ambiente se transformó. Llegué de la facultad un martes por la tarde, con la lluvia golpeando mi paraguas. Esperaba encontrar la casa a oscuras y triste como los días anteriores. Sin embargo, al abrir la pesada puerta de madera me golpeó un olor familiar. Olía a gardenias. Era el perfume de la abuela Elena. El perfume que usó toda la vida, un aroma dulce, floral e inconfundible. Entré a la cocina y encontré al abuelo Tomás preparando café. Estaba rasurado y vestido con una camisa limpia y tarareaba un bolero antiguo. «Hola, mi niña», me dijo con una sonrisa que no le veía desde hacía meses. «Llegas justo a tiempo. La abuela dice que va a llover más fuerte. Hay que asegurar las ventanas del patio, por favor». Me quedé helada en el umbral de la cocina, soltando las llaves sobre la mesa. «Abuelo», empecé a decir con suavidad, temiendo romper su fragilidad mental. «La abuela ya no está». Él me miró con picardía extraña, como si supiera un secreto maravilloso que yo no era capaz de entender. «Eso pensábamos, Dani, pero anoche volvió. Está muy preocupada por mí. Dice que no descansó bien porque me vio llorar, pero ya está aquí». Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Pensé que era demencia. El dolor del duelo, jugando trucos crueles en su mente cansada. No le discutí. Le seguí la corriente pensando que era un mecanismo de defensa temporal que pasaría con los días. Esa noche, sin embargo, la lógica comenzó a desmoronarse. Estaba en mi cuarto dibujando unos planos, cuando escuché pasos en el pasillo. No eran los pasos pesados del abuelo, eran más bien pasos ligeros. Un arrastre suave de pantuflas y el roce de las telas largas. Salí del pasillo y estaba oscuro. ¿Abuelo?, pregunté. Nadie respondió, pero al final del corredor, justo en la puerta de la recámara principal que siempre permanecía cerrada, vi que la perilla giraba. Lentamente, la puerta se abrió solo una rendija, revelando una oscuridad absoluta dentro, y luego se volvió a cerrar con un clic suave. El olor a gardenias inundó el pasillo, tan fuerte que me picó la nariz, pero esta vez debajo de ese aroma floral noté algo más. Un olor un poco rancio, húmedo, como tierra mojada mezclada con flores que llevaban demasiado tiempo en un florero con agua sucia. A la mañana siguiente, el abuelo estaba radiante, pero físicamente se veía peor. Estaba más pálido y tenía unas ojeras profundas, moradas. «Elena durmió conmigo anoche», me dijo mientras desayunábamos. «Tiene mucho frío, pobrecita. Dice que el lugar de donde viene es muy helado, pero poco a poco va a entrar en calor con el cariño». El terror comenzó a instalarse en mi pecho. No quería creer en fantasmas. Soy una mujer de ciencia, racional, pero tampoco podía negar la atmósfera opresiva que se estaba tragando la casa. «Abuelo, ¿la has visto?», pregunté, intentando que mi voz no temblara. «¿Realmente la ves?». Él dudó un momento, bajando la mirada a su café. No le gusta la luz, Dani. Dice que le lastima los ojos. Se queda en las esquinas o detrás de las cortinas, pero es ella. Su voz, olor, yo sé que es mi Elena». Pasaron los días y la presencia se hizo innegable. La casa ya no se sentía nuestra. Se sentía habitada por algo que reclamaba su territorio.
Se escuchaban ruidos en la cocina a las 3 de la mañana, cajones que se abrían y cerraban, el susurro de una conversación en voz baja proveniente del cuarto del abuelo. Una noche, me levanté por agua. Al pasar por la sala la vi, o al menos vi algo. La mecedora favorita de la abuela, que habíamos cubierto con una sábana blanca para que no se empolvara, se estaba moviendo. La sábana estaba puesta, pero se amoldaba a una forma. Había alguien sentado debajo de la tela. Se notaba la curva de los hombros, la inclinación de la cabeza. Me quedé paralizada. «Abuela», susurré, sintiendo cómo las lágrimas me quemaban los ojos. La mecedora se detuvo en seco. La forma bajo la sábana no se movió, no volteó, pero escuché una voz. No venía de la silla, venía de todas partes, como si las paredes hablaran. «Vete a dormir, Daniela». Era la voz de la abuela, la misma entonación dulce, pero carecía de calidez. Era una imitación perfecta, fría y plana, como una grabación reproducida en una habitación vacía. Retrocedí y corrí a mi cuarto cerrando con llave. Esa noche no dormí. Escuché cómo la mecedora retomaba su ritmo, cada vez más rápido, hasta que pareció que la madera iba a estallar por la fricción. Al día siguiente decidí que tenía que sacar al abuelo de ahí. Esa cosa no era la abuela Elena. Fuera lo que fuera, se estaba alimentando de él. Lo encontré en la sala, mirando la televisión apagada. Estaba consumido. Su piel parecía papel de arroz, transparente, pegada al cráneo. Apenas podía levantar la mano. «Abuelo, vámonos», le dije tomando su mano fría. «Vámonos a mi casa o con mis papás. Aquí no estás bien». «No nos podemos ir, Daniela. Elena se enojaría. Ella necesita que yo esté aquí. Dice que soy su ancla. Si me voy, ella se pierde en la oscuridad otra vez». «Abuelo, esa no es la abuela. Mírate, te estás muriendo. Esa presencia te está chupando la vida». La expresión del abuelo cambió. Sus ojos, antes tiernos, se oscurecieron con una ira repentina. «No le digas esa presencia. Es tu abuela. Y no le gustas, Daniela. Dice que eres una metiche, que siempre fuiste la nieta ingrata. Deberías irte». Me soltó la mano con violencia. Sentí un golpe de aire frío en la nuca, como si alguien me hubiera soplado justo detrás de mi oreja. Esa noche supe que sería la última. El ambiente era irrespirable. La electricidad estática me erizaba los vellos de los brazos. A las 3 de la mañana lo escuché. Eran risas, risitas bajas, frías, provenientes de la recámara principal. Y luego escuché al abuelo. No fue un quejido normal, fue un sonido gutural, ahogado, como si le estuvieran robando el aire de los pulmones, seguido de un silencio tenso. Salí de mi cuarto decidida a todo. Crucé el pasillo oscuro, sintiendo cómo el piso vibraba bajo mis pies descalzos. Llegué a la puerta y estaba cerrada. «¡Abuelo!», grité, golpeando la madera. «¡Abre la puerta, por favor!». Escuché el silencio repentino dentro, y luego la voz de la cosa imitando el tono dulce de mi abuela, pero con un tono de amenaza. «Vete, Daniela. Deja que tu abuelo descanse». Mi furia le ganó al miedo. Tomé la perilla del latón y la giré. El mecanismo funcionó. La puerta no tiene seguro. Giré la perilla completamente y empujé, pero la puerta no cedió. Empujé con el hombro. Nada. Se sentía sólida, como si fuera parte de la pared, pero entonces sentí la resistencia. No estaba trabada. Alguien la estaba empujando desde el otro lado. Una fuerza descomunal, fría, que respondía a mis empujones. «¡Abuelo, déjame entrar!», grité llorando, golpeando con los puños. Del otro lado escuché la voz del abuelo, débil, casi un susurro agónico. «Déjanos en paz, Daniela. Ella me está cuidando». «¡No te está cuidando!», sollocé, forcejeando con la perilla.
sintiendo cómo la fuerza del otro lado jugaba conmigo, cediendo 1 milímetro para luego cerrar de golpe. ¡Te está matando! Pegué la cara a la madera. Pude escuchar, justo al otro lado, a centímetros de mi oído, una respiración. No era la del abuelo, era una respiración rápida, ansiosa, gutural, y luego, esa voz, ya sin la máscara de mi abuela, una voz rasposa y antigua, me susurró: Dios mío, llegaste tarde. La fuerza al otro lado de la puerta aumentó. Me empujó con tal violencia que salí despedida hacia atrás, cayendo al suelo del pasillo. La perilla giró sola y escuché el clic del seguro, seguido de una risa baja que se desvaneció en el silencio. Me quedé ahí, tirada en el pasillo llorando, impotente, hasta que salió el sol. No me atreví a volver a tocar esa puerta. Sabía que había perdido. A las 7 de la mañana la casa estaba en silencio sepulcral. Ya no había olor a gardenias, solo olía a polvo. Me levanté con el cuerpo entumecido y fui a la puerta. Esta vez se abrió sola, con un chirrido suave. Entré. Mi abuelo estaba en la cama. Parecía dormido, pero su piel tenía el color de la cera vieja. Estaba frío. Los paramédicos llegaron media hora después. Dijeron que había sido un infarto fulminante durante la noche, que no sufrió. Pero yo vi su cara. Tenía los ojos abiertos, fijos en el techo con una expresión de terror absoluto. Las manos aferradas a las sábanas como si hubiera intentado empujar a alguien o algo. Cuando recogimos sus cosas para vender la casa, entré con miedo. No había monstruos, no había fantasmas, pero al levantar el colchón de la cama matrimonial para tirarlo, encontré algo que me confirmó que no estuve loca. Justo en el lado donde ella dormía, el colchón estaba hundido, deformado, pero en el centro del hundimiento la tela estaba rasgada, y dentro del relleno del colchón, anidado, entre la espuma vieja había una colección de objetos, dientes de leche que reconocí como míos, mechones de cabello gris arrancados desde la raíz, y un pañuelo bordado del abuelo, rígido de sangre seca. Lo que sea que habitó esa casa construyó un nido a su lado. La casa se vendió. Ahora son oficinas. Dicen que es un lugar muy frío y que a veces si te quedas tarde trabajando huele a flores. Yo no me acerco a esa colonia, porque sé que esa cosa no era mi abuela. Era algo que encontró una puerta abierta en la tristeza de un viejo, y se metió para alimentarse hasta dejarlo seco, y ahora debe estar buscando otra puerta. Hola gente, les habla Chris Day. Si el relato te gustó, no olvides darle like, compartir y suscribirte al canal. Recuerden que la loza se cierra por hoy, pero los ecos permanecen. Nos escuchamos pronto, aquí, bajo la cripta.